Señor les bendiga. Se me atrasó un poquito ahí porque ya tenía todo preparado para arrancar y resulta que se me, no sé, se me trabó ahí el poder transmitir, así que tuve que cerrar y empezar el proceso de nuevo. Pero damos gracias al Señor, la oportunidad que Él nos da de poder estar juntos nuevamente para otro devocional más. Y bueno, esperamos en Dios de que pueda ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Y también esperamos en el Señor de que pueda haber salvación de almas, ¿sí? Que es lo que anhelamos, es lo que deseamos, ¿verdad? Y bueno, les animamos también a que si alguien sabe, ¿verdad?, de alguna persona que haya tomado decisión por Cristo a través de alguno de estos devocionales, también de que nos puedan hacer saber, compartir, ciertamente también es de gozo y de alegría para nuestros corazones, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar esta semana, como lo estamos haciendo, ¿verdad?, con los devocionales en nuestro pan diario, y desde allí tornando el devocional hacia alguno de los puntos, ¿verdad?, que queremos tratar, ¿verdad? El de hoy dice, el espíritu de Fica. La cafetería de un pueblo cerca de mi casa se llama Fica. Esta palabra sueca significa tomarse un tiempo de descanso con un café y pastelería, acompañado siempre de familiares, compañeros de trabajo o amigos. No soy sueca, pero el espíritu de Fica describe una de las cosas que más me gusta acerca de Jesús, su costumbre de tomarse un descanso o tomarse un tiempo con otras personas para comer, descansar y charlar. Los eruditos dicen que las comidas de Jesús no fueron al azar, y es obviamente nada de lo que Cristo hizo fue al azar, ¿verdad? Los teólogos, Mark Gambille, que no lo conozco, ¿verdad? No sé cómo será en cuanto a su teología, les llama el delicioso segundo plato en las fiestas y celebraciones de Israel en el Antiguo Testamento. A la mesa, Jesús ponía en práctica lo que Dios había diseñado que fuera Israel, un centro de alegría, celebración y justicia para todo el mundo. Desde la alimentación de los 5.000 hasta lo que fue la última cena, incluida la comida con aquellos 2 creyentes después de su resurrección, registrada allí en Lucas capítulo 24. El ministerio de Jesús a la mesa nos invita a detenernos de nuestro constante ir y venir para estar con Él. Aquellos 2 creyentes solo reconocieron al Señor resucitado después de comer con Él. Estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos. Compartamos la mesa con Cristo y descubramos más de Él. Y vamos a ir justamente a ver ese tema, ¿verdad?, de Lucas capítulo 24, estos discípulos del camino a Emaús, ¿verdad? Y vamos a tratar de aprender un poquito y tratar de cortar fino para poder entender algunas cosas que son importantes, ¿verdad? Y que espero que puedan ser de bendición para tu vida y para mi vida, ¿sí? Vamos a escuchar antes una canción, ¿sí? Esta es una canción que me envió, me encanta, ¿verdad? La canción me la envió un hermano, un amigo, Daniel Cardoso, ¿sí? Y bueno, quiero compartirlas con ustedes. Después de eso oramos y nos metemos de lleno con el devocional de hoy. Que su vida no es
Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré. En su amor yo cantaré. Por mi Jesús caminaré. Porque Él amó a mí. Por su amor yo viviré. En su amor yo cantaré. Por mi Jesús caminaré. Porque Él murió por mí. Le seguiré. Por su amor, Él murió ciertamente por nosotros, ¿sí? Y realmente podemos confiar en Él y podemos vivir por Él y para Él. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, ahora al acercarnos a tu palabra, Señor, rogamos para que seas tú, Señor, dándonos sabiduría para poder trazarla, Señor, correctamente, pero también, Padre amado, para poder aplicarla, Señor, a nuestras vidas. Amado Dios, queremos rogarte, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a cada corazón, que seas tú, Señor, tratando con cada vida, Señor. Y Padre amado, te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, pero también por aquellos amigos, aquellas personas, Señor, que vayan a escuchar este devocional, Señor, que seas tú usando tu palabra y calando profundo, Señor, en cada corazón. Padre, rogamos, sabemos que tú eres el que está más interesado, aún que nosotros, Señor, en hacer tu obra, Señor, en nuestra vida y en la vida de las otras personas. Por eso rogamos a ti, Señor. Padre, nuestros corazones están dispuestos, queremos escucharte, queremos tomar decisiones que nos lleven a cambios, que te glorifiquen. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, el devocional allí de nuestro pan diario habla acerca de el poder tomar un tiempo con Jesús, ¿verdad? El poder estar con Él, poder compartir con Él, ¿verdad? Y termina haciendo mención acerca de lo que fue la cena, el compartir, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo con los discípulos del camino de Maús, ¿verdad? Y bueno, un poquito más o menos lo que vamos a ver allí en Lucas 24, ya como para contextualizar un poquito, ¿verdad? Ya Jesucristo había muerto y había resucitado, ¿verdad? Ya había pasado todo lo que fue, como los fariseos buscaron, ¿verdad? Envolverlo después de un montón de juicios que fueron una pantomímica, ¿verdad? Para poder crucificarlo. Bueno, los judíos lo traicionaron, ¿verdad? Muchos de los que habían disfrutado de los beneficios, se mencionaba la comida de los 5.000, muchos de aquellos que habían estado allí disfrutando de los beneficios de ir detrás de Cristo, ahora estaban pidiendo, ¿verdad? O ya habían pedido que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Cristo. Los discípulos se habían escandalizado, ¿verdad? De hecho, uno lo traicionó, lo vendió, otros salieron corriendo, ¿verdad? Escandalizados, otro, como en el caso de Pedro, lo traicionó, ¿verdad? Lo negó, digo. Entonces, ya había sucedido esto, ¿verdad? Los romanos lo habían latigado, lo habían crucificado, Cristo ya había resucitado. Allí en Lucas capítulo 24, en el versículo 1, vemos cómo, del 1 en adelante, cómo los ángeles, ¿verdad?, dan testimonio allí a las mujeres que habían ido al sepulcro, ¿verdad?, acerca de por qué buscáis entre los muertos al que vive, ¿verdad? Y les recordó lo que Jesucristo le había dicho, ¿verdad?, que era necesario de que Él fuera entregado y que fuera crucificado, perdón, y que resucitase
al tercer día, ¿verdad? Lo cierto es que después de eso encontramos a partir del versículo 13 a dos discípulos. Uno nos dice que era Cleofas, ¿verdad? Lo cierto es que ellos iban camino a Emaús, ¿verdad? Y iban hablando entre ellos, se acerca a Jesucristo, empieza a caminar con ellos, les pregunta, ¿verdad? Pero vamos a ir ahí en el versículo 16. Capítulo 24, versículo 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Los ojos de ellos estaban velados. Eran dos discípulos. No necesariamente que se diga discípulos quiere decir de que ellos hayan sido salvos, ¿sí? A veces se confunde. El discípulo es alguien que está aprendiendo, ¿sí? Y ellos estaban aprendiendo de Jesús, estaban aprendiendo y escuchando, ¿verdad?, de las enseñanzas, de todo lo que Jesucristo decía, y evidentemente todavía no le conocían o todavía no creían, porque vamos a ver más adelante la reprensión que les hace, ¿verdad?, lo duro que le habla, y justamente cómo el mismo Jesucristo empieza a compartirle, ¿verdad?, las verdades. Pero quiero que podamos hacer una aclaración acá. Dice, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Bueno, ciertamente sabemos que el que no quiere que la gente, que las personas puedan conocer de Cristo, o el que quiere que simplemente las personas se queden en un conocimiento básico, religioso, ¿verdad? Es el diablo. El diablo es el Dios de este siglo, dice allí en 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 4 dice que el Dios de este siglo no quiere que le resplandezca la luz del Evangelio, los quiere mantener enceguecidos a los incrédulos. ¿Por qué? Porque no quieren que puedan llegar a ser salvos, ¿sí? Él es un condenado más y quiere justamente que todo lo que Dios ama también vayan a la condenación. Ahora, no es el deseo ese de Dios. Por eso justamente el mismo Jesucristo es el que se pone a la par de ellos, camina con ellos y les habla acerca de él. Y ciertamente Dios nos manda a cada uno de los creyentes que podamos imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y que podamos acercarnos a las personas, aún a aquellos que tal vez tienen un conocimiento de las cosas de Dios, pero que todavía no han nacido de nuevo. Creo que ese era el caso de estas personas que iban en el camino a Emaús. Ellos iban hablando de las cosas de Dios, tenían un conocimiento histórico de las cosas de Dios, pero no tenían un conocimiento, vamos a decir así, un nacimiento espiritual. ¿Sabían los eventos? Claro que sí, los habían vivido. Por eso ellos les dicen, ¿verdad?, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y les empiezan a contar. Dice, entonces, ellos le dijeron, versículo 19, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, sabían la parte histórica, faltaba la parte de esa revelación espiritual, ¿verdad? Sabían la parte histórica, sabían que era un varón que era profeta, que era poderoso en obra, que era poderoso en palabras, ¿verdad? Dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Sabían de la crucifixión de Cristo, pero, dice versículo 21, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive.
Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron allí como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, ellos sabían los eventos, conocían la parte histórica o la parte, si querés decir así, humana o aún a veces hasta racional de las cosas que habían pasado alrededor de Cristo. Pero ellos tenían otras expectativas, por eso estaban desilusionados. Tenían otras expectativas y por eso ellos estaban desilusionados. ¿Sabes? A veces hay personas que se acercan a Dios o se acercan a la iglesia con expectativas equivocadas. En este caso ellos esperaban que Él fuera quien redimiera a Israel. O sea, redimiera, que los comprara, que los liberara de la condenación eterna. No. Ellos esperaban que Jesucristo fuera aquel líder político que guiara a Israel a la liberación de lo que era el Imperio Romano. Una liberación, si querés decirlo así, terrenal, política. Es un poco parecido a lo que pasó con aquel ladrón de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros. O sea, en la incredulidad buscaba el beneficio terrenal, inmediato. Y lamentablemente muchas veces pasa eso. Pasa de que personas se acercan a Cristo o se acercan a la iglesia con una expectativa equivocada. Que Dios me solucione los problemas. Lamentablemente también hay muchas sectas, no vamos a negar que es eso lo que ofrecen, ¿verdad? Entonces, como dicen, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le rasca el lomo, ¿verdad? O sea, también tenemos que entender de que muchas veces las personas están con motivaciones equivocadas, que son reales, son motivaciones reales, pero que no son las principales por las cuales una persona debería acercarse a Dios. Por ejemplo, si vamos a los tiempos de Cristo, muchos se acercaban a Él para que los sanara, ¿sí? Y muchos eran sanados y así como se acercaron, así se alejaron de Cristo. Por ejemplo, ¿se acuerdan aquellos, creo que eran 10 leprosos y fueron sanados, ¿verdad? Y uno solo nada más volvió agradeciendo. Y el Señor Jesucristo pregunta, ¿pero no eran 10? ¿Cuántos muchas veces se acercan a Jesucristo para que les solucione un problema de salud? La enfermedad es real, sí. ¿Necesita realmente de Dios? Sí. Pero, ¿sabes? Muchas veces personas, yo me he encontrado, me acuerdo con un pastor hablando, ¿verdad? Que él le servía a Jesús porque él había evitado que le cortaran la pierna. Y ahora le servía a Jesús. Pero cuando empezamos a hablar acerca de su salvación, él no sabía realmente cuán perdido estaba y que solamente por la fe en Cristo podía ser salvo. Otros se acercan, no sé, tal vez por problemas familiares, ¿verdad? Tal vez algún hijo que tienen en algún problema, o tal vez algún problema de matrimonio. Otros se acercan tal vez por la soledad en la que están. Otros se acercan como pasaba, ¿no? Por los panes y los peces, ¿verdad? Y simplemente querer sacar un provecho, ya sea económico, lo que sea, ¿verdad? Acerca o alrededor de Dios, poder tener lo que... Otros se acercan, como en el caso de estas personas, querían un cambio político, un cambio social, ¿verdad? Y debemos entender de que Cristo vino, sí, a liberar, vino a redimir, pero de la condenación eterna del pecado. Saben, desde Génesis capítulo 3, allí donde vemos, vamos a decir así, la caída del ser humano por causa de su pecado, ¿verdad? Y cómo la muerte entra, ¿verdad? En el mundo, cómo la muerte entró por causa del pecado a este mundo, ¿verdad? Y pasó a todos los hombres. Desde allí ya vemos la promesa, o lo que se conoce como el protoevangelio, como vamos a decir así, el evangelio en su primera esencia manifestado a la humanidad, acerca de cómo Cristo iba a herir en la cabeza, sí, la serpiente iba a herir en el calcañar, pero él iba a herir en la cabeza, iba a dar un golpe de muerte para venir a liberar, para redimir, para salvar,
a la humanidad, no solo a Israel, a la humanidad de la condenación eterna. Pero, ¿sabes? Ellos dicen, pero esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y encima, viste, ya es el tercer día y sí, algunos dicen que resucitó, pero viste, es como que había esa incredulidad. Y vemos allí en el versículo 25 que Jesús le habla ahora fuertemente. Les dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. ¿Sabes? La palabra ahí, insensato, es una palabra muy fuerte, ¿sí? Sin entendimiento o necios o ausentes de buen juicio, ausentes de prudencia y sabiduría o carencia de conocimiento. Era una palabra fuerte. Cuando el Señor Jesucristo les habla allí, está diciendo, ustedes carecen del conocimiento, del entendimiento y de hacer un buen juicio aún de lo que conocen. Pero también les dice, tardos de corazón, tardos de corazón. Y sabes, ayer hablábamos acerca de déjate asombrar, déjate maravillar por Dios. Y a veces hay personas que ni aún a veces teniendo a Jesucristo mismo delante de ellos, pueden ver el tremendo milagro. A veces hay personas que no pueden ver el cuidado y la mano de Dios obrando, guiando. Hay veces hay personas que, bueno, nos pasa a los creyentes, ¿verdad? Aquellos que ya hemos conocido a Cristo, a veces no nos alcanzamos a dar cuenta de cómo Dios va cuidando y protegiendo y guiando y proveyendo. A veces nos pasa. O a veces nos pasa que, vamos a decir así, pensando y aplicando, estoy haciendo un paréntesis, ¿verdad? En este caso hablando a creyentes, cómo a veces estamos con los ojos velados, ¿verdad? De que no alcanzamos a ver cómo Dios está obrando. O con los ojos velados y no alcanzamos a ver la tremenda necesidad que tienen los perdidos. ¿De qué tan perdidos están los perdidos? O a veces no alcanzamos a ver, por ejemplo, lo maravilloso de la familia, del pueblo de Dios. Y, viste, buscamos, a veces me he encontrado hasta con creyentes que hasta disfrutan si caen algún hermano, o si disfrutan si cae algún siervo de Dios. ¡Qué locura! A veces creyentes estamos tan velados o tan enceguecidos que no alcanzamos a darnos cuenta de lo maravilloso que es poder tener su palabra. ¿Viste? Algunos dicen, no, sí, pero es un libro escrito por hombres, o lo tienen como un libro más. Es la carta de amor de Dios para mí, para vos. Ciertamente, estos discípulos, sus ojos estaban velados, eran aprendices, tenían un conocimiento, pero todavía necesitaban pasar de muerte a vida, necesitaban ese nacimiento espiritual. Y allí el Señor Jesucristo les habla, le dice, insensatos, tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y si vos te vas a ver, ¿verdad? Es, no sé, pensando en Génesis capítulo 3, eso fue escrito por Moisés. O tal vez podría pasar por los profetas. El rey David como un salmista, ¿verdad? Y como un rey también fue usado como profeta de Dios, y el Salmo 22 es espectacular, es impresionante, ¿verdad? Todas las profecías que hay acerca de lo que es la muerte de Cristo. En Isaías 53, o en Miqueas, que de ella había de salir el Salvador, ¿verdad? Miqueas capítulo 5. Le fue declarando todo lo que los profetas, todo lo que las escrituras decían de él. Le fue predicando el evangelio. Me hizo recordar a lo que es la predicación, años después,
de Esteban o de Pedro, años después, un par de días después, ¿verdad? Lo que es la predicación de Pedro o de Esteban, ¿verdad? Cómo empiezan a declarar todo el Evangelio. Y van, viste, desde los profetas, me encanta. Una vez me preguntó alguien, ¿cuánto tiempo lleva a evangelizar una persona? Todo el tiempo que sea necesario, para que la persona pueda comprender. Todo el tiempo que sea necesario para que la persona pueda comprender que por causa de su pecado ha ofendido a un Dios que es santo y que por causa de su pecado nos merecemos, el ser humano se merece la condenación. Un lugar de tortura, de tormento por la eternidad. Y entender de que no hay ninguna forma humana, ninguna obra, ninguna religiosidad, ningún mérito, ninguna moralidad que nos pueda salvar de la condenación. No hay ninguna obra humana. La palabra de Dios dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Podés cumplir toda la ley, que sería imposible, y eso no te salva. Lo único que nos salva es la obra perfecta de Cristo. Y eso es lo que él está diciendo. Era necesario que Cristo padeciera. Era necesario que Cristo muriera, que él cargara con todos nuestros pecados. Les voy a leer Isaías 53. Es impresionante. Casi unos 720 años antes de que sucediera, el profeta Isaías pone así dice, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y allí le declaró el Evangelio, les declaró las Escrituras. Y sabes, es importante, ¿verdad? Que si tal vez estás yendo a una iglesia o no, que no te quedes simplemente con un conocimiento histórico o que te quedes tal vez con expectativas equivocadas. ¿Sabes la cantidad de personas que en estos años de ministerio que Dios me ha dado la oportunidad o el privilegio de poder servirle, cantidades de personas que me he encontrado que se han visto frustradas porque simplemente vivieron una religiosidad, o que se han visto frustradas o decepcionadas o desilusionadas porque fueron con expectativas, ¿sí? Fueron con motivaciones equivocadas, y ciertamente Dios vino para darnos, sí, él puede sanarte, sí, Él puede arreglar tus problemas familiares, sí, pero lo más importante es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si vos tenés una excelente familia y tenés todos tus problemas de salud y económicos solucionados, pero no has nacido de nuevo, es terrible. Diría la palabra, sos el más digno de lástima. Si no has creído en la muerte y resurrección de Cristo, todavía estás yendo rumbo al infierno, por más que en estos 20, 30, 80, 100 años de vida terrenal, la paz es lindo, lo que es importante es qué va a pasar después de esta vida. ¿Es importante pasar tiempo con Jesús? Sí, pero sobre todo poder conocerlo a Él como Salvador. Hay mucha gente que busca pasar tiempo con Jesús como un amigo, como un guía, y que no
ha conocido todavía la salvación, que no ha puesto su fe en Él, que tal vez hoy, aunque es fuerte, tal vez hoy todavía Jesucristo, si estuviera caminando con Él, le diría insensato y tardo de corazón. Quiera Dios que no sea tu caso, pero si lo está haciendo, quiera Dios que vos puedas terminar como terminaron estos dos discípulos. Dice, llegaron a la aldea donde iban, y esta es la parte del pasaje que recomienda el devocional de hoy, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado, y entró para quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces fueron abiertos sus ojos, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Sabes? Le invitaron a quedarse, y participaron de lo que es la cena, el partimiento del pan, el poder participar, ¿verdad? Y poder entender y comprender y creer de todo corazón en lo que es la obra de Él. Él dijo, esto representa mi cuerpo que es molido por vuestros pecados. Y esta copa representa mi sangre que es derramada. Es la copa del nuevo pacto. Son simbolismo de lo que es la obra de Cristo. Él muriendo, su cuerpo molido por nuestros pecados, su sangre derramada para limpieza. La Biblia dice, mas la preciosa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Él murió, pero resucitó. ¿Saben? Estas personas estaban, vamos a decir así, viviendo uno de los tiempos que más marcó la historia de la humanidad. ¿Sí? Lo que fue el nacimiento de Cristo, impresionante, pero lo que fue la muerte y resurrección de Cristo, cómo Dios ahí, más allá de todas las traiciones que hubo, Dios aprobando y dándole resurrección, aprobando la obra, el sacrificio, dándole resurrección. ¿Sabes? Estaban viviendo uno de los tiempos más maravillosos de la historia de la humanidad, siendo consumado. Él murió y resucitó por vos, y vos también hoy podés invitarle a Cristo a que Él entre en tu corazón, a recibirle, a creer, a confiar en que Él murió por vos y que resucitó por vos, para darte a vos salvación y vida eterna. Quiera Dios que pueda hacer esa. Si ya lo has sido, si ya has recibido a Cristo en otro momento, bueno, quiera Dios que podamos seguir creciendo, que podamos seguir avanzando, que podamos seguir aprendiendo a mirar como Él quiere que miremos. Que tal vez a veces nuestros ojos están velados porque estamos mirando otras cosas, cosas que no deberíamos mirar. Deberíamos poner nuestra mirada en las cosas celestiales, en las cosas que son eternas. Pero si todavía no tenés a Cristo, si lo que tenés es un conocimiento histórico, racional, ¿verdad? Humano, quiera Dios que hoy pueda ser el día en que pongas toda tu fe, le abras tu corazón, le recibas como único y suficiente Salvador. Y allí vas a poder, viste, como dice, entonces dice, fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Quiera Dios que arda tu corazón, que puedas disfrutar del perdón, la salvación y vida eterna. Oramos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por tu gran amor, Señor. Y gracias por cómo tú tomas el tiempo, Señor, para acercarte a cada uno y hablarles. Y poder hacerles ver las Escrituras y cómo ellas hablan de ti. Y amado Dios, lo hiciste con estos hombres, estas personas allí en el camino de Emaús, Padre Celestial, y creemos que así también lo estás haciendo hoy a través de este devocional, Señor, hablando al corazón, Señor, buscando abrir los ojos, buscando que personas puedan confiar plenamente en ti. Sé que tú nos amas
y sé que tú quieres, Padre Celestial, salvar. Tú quieres que las personas procedan al arrepentimiento, que vengan al conocimiento de la verdad, que puedan confiar en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Y Padre, oramos para que tu palabra, Señor, haya cabida en corazones y que podamos gozarnos en que hoy sea día de salvación. Y Padre Celestial, aquellos que ya te conocemos, ayúdanos, Señor, a poder imitar a Cristo, a poder ir y tomar el tiempo de acercarnos y hablar con personas y declararle cómo las Escrituras hablan de Él y de la obra que Él vino a hacer. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Bueno, nos vemos, si Dios lo permite, mañana a las 8 de la mañana para seguir con los devocionales semanales y invitarles, recordarles, ¿verdad?, que ya estamos en los últimos días anotando allí para lo que va a ser el Centro de Entrenamiento Bíblico, el segundo año, arrancamos con Vida Cristiana, así que bueno, es totalmente gratis, gracias a los que se estuvieron anotando ayer, y esperamos en el Señor de que si estás interesado y podés, ¿verdad? Va a ser los días martes de 7 a 9, ¿sí?, de la tarde, o 7 de la tarde a 9 de la noche, horario uruguayo, ¿verdad? Y va a ser vía Zoom. Así que les invito a que puedan tomarse el tiempo y poder estar aprendiendo un poquito más de la palabra de Dios. Señor les bendiga, estamos en